Listo, ya está grabando. Buenas noches, esta es la sesión. ¿Sí me escuchan? Creo que estaba el micrófono desactivado. Ya Sí. ahorita sí, maestra. Sí, Ok, si no, Sí, no me hay que silenciar el micrófono. Bueno, esta semana, que es la semana 4, igual ya algunos compañeros ya vieron en la plataforma, ya habíamos comentado en sesiones anteriores que esta semana era la semana que vamos a iniciar con las actividades en grupo. Hay algunos, déjenme, les voy a comenzar a compartir igual mi pantalla. Hay algunos compañeros que me estuvieron mandando mensajes señalándome que tuvieron problema para contactarse con sus compañeros o que no les contestaban o que algunos compañeros de su grupo les parecían que nunca han estado activos y inclusive ya se les hizo el cambio de grupo donde yo advertí que no tenían ni un compañero activo, que nunca se habían conectado. La opción que realicé fue cambiarlos de grupo. Pero como les digo, eso fue de compañeros que me enviaron mensaje en el transcurso de la semana anterior y de esta. Y pues obviamente si ustedes han tenido algún problema para organizarse, para ponerse en contacto con sus compañeros, pues sí voy a necesitar que me manden mensaje para yo igual ahí verificar la situación. Como les manifesté a unas compañeras, si el grupo es de 5 o el grupo es de 6, necesito que mínimo un poco más de la mitad estén organizados. ¿Qué quiere decir? Si somos 5, que sean 3 personas, si somos 6, o sea, con que sean mínimo 3 personas del equipo que se puedan organizar, con eso podemos hacer la actividad. Ya esperemos que en el transcurso del TETRA los otros compañeros que no se han podido contactar con ustedes, obviamente se pongan en contacto y quieran ponerse al corriente con sus actividades. En cuanto a esa organización de grupos, ¿alguno de ustedes ha tenido problema que no me haya mandado mensaje? Yo, maestra. Ok. ¿Sí? Es que yo, a mí me dieron mi usuario el día 14, el Este domingo, domingo. entonces, sí, el domingo, entonces yo ingresé el día lunes, bueno, en la nochecita, ya casi madrugada, casi el lunes, Okay. y empecé a ver, y sí, vi que tenía creo que como 2 tareas atrasadas, yo creo que de cada materia, no recuerdo, entonces empecé a ver más o menos, y hoy chequé que que hay una actividad para entregar, creo que la próxima semana, o es el domingo, no recuerdo bien, pero que es en equipo. Y busqué mi equipo, pero bueno, busqué a ver si yo aparezco en algún equipo, pero no aparezco. De hecho, le mandé mensaje hace rato y yo creo que no lo vio, pero dije, no, pues Es la que me puso, maestra, tengo una duda, pero no me puso la duda. Ah, No. sí, es que se me trabó el celular, perdón. Ah, ok. Sí, nada más le contesté, le puse sí, dígame. Lo vi ahorita antes de ingresar a la sesión. Sí, se me apagó el celular, y de hecho ya había hablado con un maestro y me dijo, no, yo sí te doy chance de mandar las tareas atrasadas, pero creo Ajá. que nada más son como 2 tareas, la verdad no sé. Supongo yo que son como 2 semanas que tengo de atraso. Sí, ahorita déjenme, abro la página. Creo que aquí tengo abierta la página para checar. ¿Usted de qué grupo, de qué aula es? ¿De qué De la letra de M. aula es? De la M, ok. Puedo ingresar aquí. Sí, obviamente si ustedes acaban de darle su aula, sí, desde luego pues le podemos dar la oportunidad de que envíe las actividades atrasadas. De hecho hay compañeros que me han manifestado de que han tenido alguna situación por la cual se les complicó enviar las actividades y obviamente si ustedes dicen, maestra, no los pude enviar en la semana que era, pero ya las tengo, sí las realicé, con toda confianza me mandan mensaje y yo puedo habilitarles la entrega. Obviamente lo que nos interesa a nosotros es que las actividades se entreguen para que ustedes acrediten la materia, ¿verdad? En esta semana, bueno, vamos a entrar al aula M, que es donde está usted está. Entonces,
me imagino que como usted entró el domingo y yo hice los grupos del M, fue el primero que lo hice desde el jueves pasado. Entonces, por eso no me aparece usted para agregarla a un grupo. Ahorita acabando la sesión, yo la agrego a un grupo para que veo que obviamente los integrantes del equipo sean alumnos que estén entrando a la plataforma, que estén activos, para que usted ahí se agregue y pueda ponerse en contacto. Como les comenté también a otros compañeros que me preguntaron, esta actividad, al ser en equipo, nosotros sabemos que obviamente iba a haber pérdida de días en donde ustedes se pudieran poner en contacto, donde ya les contestarán sus compañeros, etcétera. Entonces, esta actividad, al contrario de las otras actividades, se va a ampliar el término, ¿ok? Yo creo que se los habilitó el día de hoy o mañana, pero no va a vencer este día 21, o sea, se va a ampliar todavía hasta la otra semana. ¿Para qué? Para que ustedes tengan más tiempo, porque hay unos compañeros que me decían que apenas les acaban de contestar unos compañeros y apenas se acaban de organizar, o la situación de usted, por ejemplo, que apenas la vamos a agregar a un grupo. Entonces, esta actividad que es en equipo, que es la de la semana 4, es la que vamos a conceder más tiempo, ¿ok? Y, permíteme porque está ingresando una persona. Entonces, ahorita, por ejemplo, que usted acaba de entrar, la primera semana nosotros tuvimos como actividad el cuestionario. Este es el cuestionario número 1, que está aquí anexo en PDF. Este cuestionario usted lo va a transcribir en un documento en Word, le va a dar contestación y me lo va a enviar de manera igual generado en PDF para su primera entrega. Esa sería la actividad, el cuestionario número 1. Después, para la semana, permítame, es que se ingresaron 2 compañeros y me salí y ya no vi dónde tengo abierta la página de la universidad. Se me cerró. Ok, déjenme la abro otra vez. Esa es la primera, lo que fue el cuestionario. Nosotros vamos a estar manejando como, bueno, para usted que es nueva, es una semana un cuestionario, la siguiente semana es actividad y foro, la siguiente cuestionario y luego otra vez actividad y foro. Así vamos a estar manejando cada una de las semanas. Entonces, usted tendría que entregar ese cuestionario que es de la semana 1, de la semana 1, que fue el cuestionario que le mencioné, y luego en la semana 2, como actividad tuvimos un glosario, aquí están las instrucciones, ahí las va a verificar usted, y un foro, ¿ok? Igual si necesita para habilitar el foro, me manda mensajito y para habilitarlo. En la semana 3 fue el cuestionario 2, ¿ok? Igual ahí viene el cuestionario, como les manifesté. Hay que tener mucho cuidado porque esto donde está como una manita sosteniendo una hoja son las instrucciones. En las instrucciones, cuando toque cuestionario, vienen los temas de donde ustedes van a sacar las respuestas. Estos temas no se desarrollan, les digo, porque todavía siguen compañeros enviándome desarrollado este tema. Lo que ustedes van a hacer en la semana de cuestionario es únicamente dar contestación al cuestionario que se anexa en el documento que viene abajo de las instrucciones, que es este, ¿ok? Este es el cuestionario número 2. Este venció el domingo pasado. Y esto es a lo que ustedes le van a dar contestación, ¿ok? No a desarrollar los temas de las instrucciones. Hoy creo que cerré otra vez. Y eso es de la semana 3. Y ahora para esta semana, déjenme agregar una compañera. Para esta semana 4 es un ensayo. Que ese ensayo, como les dijimos, ese ensayo vamos a necesitar, aquí la tengo abierta. A ver, déjenme abrir la página. Ay. Ya no me dejó. Ya. Esta semana, pues, solicitamos que fuera en equipo. De hecho, hay un grupo que ya me lo envió, lo que es la actividad. Pero
es el ensayo. Este es el ensayo, lo que van a hacer en equipo. Una compañera me preguntaba que si iban a hacer una conclusión por cada uno por cada participante, o si era una conclusión por trabajo. Yo les manifesté que se necesita una conclusión que pueden hacer, si ya hicieron una conclusión por cada uno de los participantes está bien, pero igual me pueden hacer una conclusión con la que estén de acuerdo todos, que a lo mejor cada quien haga una aportación, pero englobarlo en una sola, para no tener ahí, para que en una sola, pues obviamente ya manifieste cada uno de los integrantes lo que concluyeron al realizar el ensayo. A ver, estamos acá bueno, entonces vámonos a la semana que nos corresponde, que dijimos que es la actividad en equipo. Igual, ahí les puse las instrucciones de la actividad, aquí viene igual señalado que es en grupos, las instrucciones del ensayo, los temas que va a abarcar, que va a ser el capítulo 8 y el capítulo 9, el capítulo 8 que corresponde a filosofía jurídica y teoría general del derecho, y el capítulo 9 que corresponde a la jurisprudencia técnica. De eso se va a desarrollar su ensayo. ¿Ok? Y aquí vienen abajo, esta imagen es donde vienen cómo están organizados los grupos. ¿Ok? Estamos en el aula M. Aquí es donde usted no aparece todavía, entonces yo lo que voy a hacer es agregarla a un grupo, voy a cambiar esta imagen para que usted ya vea en cuál de ellos aparece y obviamente lo que usted va a realizar es ponerse en contacto con sus compañeros para ver cómo van a desarrollar la actividad en equipo, ¿verdad? Ya ustedes es de manera libre cómo se van a organizar, cómo van a dividir la actividad, cómo se van a intercambiar, quién va a unificar la actividad, porque recuerden, con que uno solo me haga el envío de la actividad, les va a aparecer a todos. Y pues ahí viene también un tutorial de cómo se van a comunicar con sus compañeros en la plataforma, lo que se va a calificar en el ensayo, obviamente el libro base y unos recursos de apoyo que ahí les agregué. También viene el foro 2, entonces también hay que contestarlo. De hecho, quiero mostrarles para que vean cómo aparece. Creo que hubo una compañera que me manifestó que ya envió la actividad de manera individual, pero, o sea, que pensó que era de manera individual, que ya me la envió de manera individual, pero que ya se puso en contacto con su equipo. Entonces, le dije que lo que se iba a proceder a hacer es editar el envío, obviamente tomar de material lo que ella ya realizó, hacer las aportaciones de los otros compañeros y volver a enviarme la actividad. En este caso, déjenme ver. Porque ella, aunque me lo mandó, aunque me dijo, yo lo mandé de manera individual, no fue en esta aula, fue en otra aula. Me dijo, yo mandé la actividad de manera individual, maestra, pero a mí me aparece, de su envío me aparece todo su grupo. O sea, ella me envió la actividad de su usuario, pero todo su grupo me aparece con ese mismo trabajo. ¿Por qué? Porque esta actividad fue dada de alta como en equipo. Entonces, con que uno me envíe, creo que aquí, miren. Si yo ingreso, aquí todos de los de este grupo me aparecen. Por ejemplo, si me la envió Devani, a todos su equipo le aparece ese envío. Le aparece a Beatriz, le aparece a Devani, le aparece a Denise, le aparece a Daniela, todos los que son miembros de este grupo 4, al solo haberlo enviado, por ejemplo, a Ana Karina, a todos les aparece ese envío. Entonces, por eso les dije que lo que hagan es concluir esa actividad en equipo, editar el envío, para yo poderlas calificar, obviamente, ya su trabajo realizado entre todo el equipo. ¿Ok? Y al momento de yo revisar, obviamente, ese trabajo en equipo, pues se va a aparecer la misma calificación a todos. ¿Por qué? Porque es un trabajo unificado, obviamente vienen los mismos términos. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda respecto a lo del trabajo en equipo o nos vamos ya directo al tema, al desarrollo de los temas de esta semana?
No, Ya no hay duda, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a entrar ahora a lo que corresponde a los temas con los que ustedes van a hacer el ensayo. Ok, vamos a iniciar con la presentación de los temas. Dijimos que el capítulo 8 y el capítulo 9 son los que vamos a abarcar para este tema para esta actividad del ensayo. Nuestro capítulo 8 habla de la filosofía jurídica y la teoría general del derecho. Nos menciona que en cuanto a la clasificación de las disciplinas jurídicas, nos dice que las disciplinas que estudian el derecho, hay que verificar, hay que hacer esta distinción, porque nosotros vimos en la sesión pasada la clasificación de las normas, cómo se dividen las normas, cómo se clasifican. Aquí es cómo se clasifican las disciplinas que estudian el derecho, no en sí las normas jurídicas, cómo se dividen las disciplinas que estudian el derecho. Nos dice que se dividen en dos grupos, que son las disciplinas fundamentales y las auxiliares. Y nos dice que dentro de las disciplinas fundamentales engloba la filosofía del derecho y la jurisprudencia técnica, que ahorita las vamos a analizar. Y nos dice que en cuanto a la disciplina auxiliar, se cuenta con la historia del derecho, el derecho comparado y la sociología jurídica. Permítame porque creo que un compañero quiere ingresar. Listo. Entonces, ahora nosotros veremos lo que corresponde a la filosofía del derecho. Nos dice que la filosofía del derecho, sus temas principales son la determinación del concepto de derecho y descubrir los valores propios del derecho, que se entienden por axiología jurídica. La axiología jurídica nos dice que estudia los valores a cuya realización debe aspirar el orden jurídico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se busca o qué son los valores fundamentales que engloban el derecho? Por ejemplo, decir, pues el derecho busca la justicia, o el derecho busca la imparcialidad, o el derecho busca el orden, o el derecho busca, esos son los valores que se pretenden obviamente, o que buscan cumplirse con el orden jurídico, que es con el derecho. Por eso nosotros, cuando veamos la palabra axiología jurídica, lo vamos a relacionar con los valores fundamentales del derecho. ¿Okay? Nos dice que para la mayoría de los autores, la justicia es la finalidad suprema o es el valor supremo del derecho. Teoría general del derecho y la filosofía jurídica. Nos dice que la teoría general del derecho nace con la idea de que la filosofía del derecho debía ser reemplazada por una disciplina de tipo científico, cuyos métodos coincidieran con los de la investigación. El objeto de crear una teoría general del derecho era obtener unos conceptos genéricos de la ciencia del derecho, empezando por unificar un concepto mismo del derecho y así lograr una serie de conceptos válidos en un sistema unificador. ¿Ok? Eso fue el principal objetivo de crear una materia en sí de la teoría general del derecho, establecer los conceptos, los significados, a qué se refería cada una de las palabras para poder en un sistema unificar todos esos conceptos y obviamente ya darles un significado a cada uno, ¿verdad? Capítulo 9. Aquí ya vamos a empezar a hablar de la jurisprudencia técnica. Permítame porque entró una compañera. A ver. Omitir. Listo. La jurisprudencia técnica. Me va a regresar esto. Nos dice que la jurisprudencia tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos. Nosotros, ¿qué son los preceptos jurídicos? Pues obviamente los artículos, las leyes, lo que nos establece, los códigos, esos son los preceptos jurídicos. Y la jurisprudencia tiene por objeto la exposición ordenada, la explicación de dichos preceptos.
los que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y al estudio de los problemas relativos a su interpretación y a su aplicación. Nosotros, cuando queramos, obviamente, interpretar una ley, interpretar un artículo, una norma jurídica, al momento que queramos interpretar y aplicar esa norma o ese artículo, nosotros vamos a hacer uso de la jurisprudencia, esta jurisprudencia técnica, porque es la que nos va a permitir hacer esa interpretación y aplicar, por ende, el derecho, ¿verdad? Nos dice que la técnica jurídica es el arte de interpretar y aplicar los preceptos del derecho vigente. Ustedes me dicen, maestra, pues ¿cuándo voy a utilizar o cuándo voy a interpretar esos derechos? Ustedes cuando ya al momento de que trabajen, ya sea que ustedes opten por trabajar en un juzgado o como un servidor público, o ustedes quieran trabajar como un abogado litigante, o ustedes quieran trabajar en algún departamento jurídico, ustedes se les va a presentar la situación de elaborar un escrito, de a lo mejor fundamentar un acuerdo si se encuentran en un juzgado, a lo mejor si ustedes hacen una carrera judicial y llegan a ser jueces, si ustedes dictan una resolución, ustedes necesitan aplicar el derecho e interpretarlo. Entonces, ese arte de interpretar y aplicar esos preceptos del derecho es lo que denominamos la técnica jurídica. Por eso, cuando yo les decía que el libro de Maynes era complicado porque tenía muchos tecnicismos, yo hacía referencia a esas palabras técnicas que se utilizan en el derecho, esas palabras que a lo mejor ustedes todavía no conocen su significado, pero conforme vayan aprendiendo y vayan viendo el significado, obviamente, y viendo a qué se refiere cada concepto, pues ustedes los van a dominar y van a poder, obviamente, interpretar esos términos jurídicos. Nos dice que la interpretación, todo precepto jurídico encierra un sentido, pero este no siempre se haya manifestado con claridad. En tal hipótesis, el intérprete se ve obligado a desentrañar la significación de la misma. ¿Qué quiere decir? Si yo veo algún dispositivo, algún artículo, alguna norma que yo no entienda, yo mediante la interpretación lo que voy a hacer es desentrañar la significación, voy a buscar el significado de la misma, voy a ver qué significa esos conceptos jurídicos. Nos menciona que el conjunto de procedimientos destinados a desempeñar esta tarea, a sacar el significado de un término jurídico, se le llama técnica interpretativa. La interpretación puede ser privada, judicial o auténtica. La privada es la que realizan los particulares, pues en este caso podríamos ser nosotros, podríamos interpretar un artículo, una ley, nos dice que puede ser la interpretación judicial. ¿Quién realiza la interpretación judicial? Pues obviamente los jueces o los tribunales, que son los encargados de aplicar el derecho a casos concretos. Esa es la interpretación que hacen los jueces, la interpretación judicial. Y nos dice que la auténtica es la que realiza el mismo legislador. ¿Por qué se le denomina auténtica? Porque recuerden que los que dictan obviamente esas leyes, pues son los diputados y senadores. Entonces es el poder legislativo, y como ellos mismos están estableciendo este significado, pues se le llama una interpretación auténtica, que es que la realiza el mismo que la está dictando. Nos dice que el legislador la realiza con la mira de fijar el sentido de las leyes que ha dictado, y se le da el nombre de interpretación legislativa. ¿Sí? Ustedes pueden, estos tres tipos de interpretación, como les menciono, la interpretación privada, pues puede ser nosotros podemos abrir por ejemplo, una ley federal del trabajo. Nosotros como estudiantes, o ya ustedes cuando estén obviamente ejerciendo la profesión como litigantes, pueden abrir una norma, como en este caso que les digo, la Ley Federal del Trabajo. En el momento ustedes de leer un artículo y ver qué significa ese artículo, qué quiso decir el legislador al momento de dictar una ley,
ustedes van a estar interpretando, que sería la interpretación privada. Y al momento de el juez dictar la resolución, pues obviamente sería esa interpretación judicial. Y la auténtica, es la que quiero mostrar ahorita en este caso, es cuando el mismo legislador al momento de dictar la ley, la realiza esa interpretación para dar a entender el significado o que se comprenda mejor la ley que él está dictando, ¿verdad? Si no se tarda mucho en abrir. Okay. De repente, como estoy compartiendo la pantalla, se tarda. Ok, veamos, por ejemplo. Aquí, esta sería una interpretación auténtica o legislativa. Nos dice, para los efectos de esta ley se entiende por hostigamiento y me dice, ¿qué se da a entender por hostigamiento? El ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Aquí el legislador que está dictando esta ley ya me está haciendo esta interpretación. Entonces, yo cuando vea esta palabra de hostigamiento dentro de esta ley laboral, yo voy a saber a qué hace referencia. Por ejemplo, si yo aquí veo que dice hostigamiento, yo voy a decir, pero ¿a qué se refiere hostigamiento? ¿O qué se le puede considerar hostigamiento? Aquí el mismo legislador ya me lo está estableciendo, porque aquí me está señalando, para los efectos de esta ley se entiende por hostigamiento y me dice el concepto. ¿Ok? Entonces, esa es una interpretación auténtica. Igualmente nos menciona que para cuando yo esté realizando esa técnica jurídica de interpretar y aplicar una ley, voy a tener en cuenta la integración, que es otra parte o procedimiento de la técnica jurídica. Que ya vimos la interpretación, ahora la integración. Nos dice que puede presentarse un caso de que una cuestión sometida al conocimiento del juez no se encuentre prevista en el ordenamiento positivo. ¿Qué quiere decir que no se encuentre prevista? Obviamente que hay muchos casos que se presentan ante los jueces, no todos son los mismos, siempre, aunque sea un mismo divorcio o un mismo juicio de alimentos o un mismo homicidio, puede presentarse situaciones que no se prevean en la ley. No se prevén en específico, por ejemplo, si estamos en materia penal, que no lo prevé en específico el Código el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez no puede ir a una audiencia y decir, no puedo resolver lo que me estás pidiendo, ¿por qué? Porque no hay nada en la ley que me diga cómo puedo actuar o qué resolución debo dictar. No. El juez tiene esa obligación de llenar esa laguna. ¿Y cómo se puede llenar esa laguna? Con criterios, con principios generales de derecho, con a lo mejor teoría jurídica. Él puede hacer valer otra situación que no, obviamente un fundamento, unos principios generales de derecho, un criterio, una tesis, una jurisprudencia, pero él tiene que hacer esa acción de juzgar. Él no puede, obviamente, decir, no sé cómo voy a dictar porque la ley no me dice qué debo de resolver, entonces no resuelvo. No, el juez tiene que resolver, debe de buscar la manera de, obviamente, interpretar y resolver esa situación que se le presenta. Y ese procedimiento de que el juez cubre esa laguna jurídica. Laguna jurídica es cuando no vemos un precepto que, por ejemplo, si una situación no se prevé exactamente en la ley, ahí existe una laguna jurídica que el juzgador tiene la obligación de llenar. Entonces, a ese procedimiento se le llama integración, que se presenta al momento de que aplicamos el derecho, ¿verdad? Igual también se nos puede presentar un problema de vigencia. ¿Qué quiere decir? Que llegado el momento de aplicarse un derecho, puede presentarse el problema que consiste en determinar si los preceptos que prevén al caso sometido a consideración del juez estén vigentes o no han sido derogados. ¿Ok? Yo tuve un caso de que al momento de que mi cliente le llega la demanda,
yo vi que se fundamentaron esa acción, esa demanda, en unos artículos que ya no estaban vigentes, que en la ley me aparecían como derogados, como manifestamos en la clase anterior. Derogados, ¿qué quiere decir? Pues que ya perdieron su vigencia, que ya no se pueden aplicar. Entonces, ¿qué hice? Pues yo como abogado, obviamente, de mi cliente, al quien se le está demandando, fundamentándose en artículos que ya están derogados o eliminados, que ya no se aplican, pues mi obligación como abogado, ¿qué quiere decir? Hacerle ver al juez y decir que no se tome en cuenta lo que está manifestando la persona actora, porque se está fundamentando en unos artículos que ya están derogados, que ya no aplican, que ya no son vigentes. Entonces, yo al momento de interpretar esos fundamentos de la demanda y al obviamente verificar que esos artículos ya no eran vigentes, estaban derogados, yo debo de aplicar el derecho y decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Tú no debes de tomar en cuenta esa situación que están demandando. ¿Por qué? Porque se están fundamentando en un artículo que ya no es vigente, que ya no puedes aplicar. Entonces, ese problema de vigencia también se nos va a presentar al momento de estar interpretando el derecho. La retroactividad nos dice que es una de las cuestiones más arduas que pueden surgir en el momento de la aplicación. Estriba en saber si una disposición legislativa puede aplicarse a situaciones jurídicas concretas bajo una ley anterior, ya que existe el principio de constitucionalidad que nos indica que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así nos dice la Constitución. A ninguna ley se le dará efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir? En perjuicio de persona alguna. Yo no voy a aplicarle a una persona una ley anterior en su perjuicio, pero al contrario de esto, sí le puedo aplicar una ley en su beneficio, ¿ok? Si hay una ley que a lo mejor era una ley anterior que le beneficiaba más a una persona, a un particular, yo sí puedo hacer valer que se haga el efecto retroactivo de la ley, pero en su favor. Al momento de pedir que se aplique una ley anterior, ¿sabes qué? A esta persona le beneficia más una ley que estaba anterior, no va en contra de lo que dice la Constitución, porque yo no voy a aplicar la ley con efecto retroactivo en su perjuicio, sino en su favor. Entonces, ahí sí se puede aplicar una ley anterior. Si va a ser siempre en beneficio de la persona, obviamente se puede aplicar. También, al interpretarse la ley, puede haber un conflicto de leyes. Nos dice que la jurisprudencia técnica debe señalar las reglas de acuerdo a las cuales ha de solucionarse los problemas derivados de la pluralidad de las leyes. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos tener un conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque a lo mejor un mismo asunto podemos decir, tengo un contrato y no sé si este contrato me lo tengo que ventilar ante la materia civil o ante la materia mercantil. Entonces, ahí existe un conflicto de leyes, de ver cuál de las dos es la materia que voy a aplicar. Y ahí yo que tengo que ver, interpretar, obviamente, en ir a la materia mercantil y verificar a ver si en alguno de los artículos me dice si aplica, o irme a la materia civil y verificar yo si alguno de esos dispositivos me aplica y ver obviamente cuál es la que engloba, cuál es la que encaja al caso concreto que yo tengo. Pero sí se va a presentar ese conflicto en que no sabemos, hay una línea muy delgadita de saber si una situación que tenemos puede irse por una materia o puede irse por otra. Entonces, ese es un conflicto de leyes que se nos puede presentar. Y también en la situación que quería mostrarles, cuando hablamos de jurisprudencia, como les estoy diciendo, hablamos de una interpretación del derecho. Ahí ustedes cuando quieran buscar, al momento, por ejemplo, ya en la práctica ustedes lo van a ver, cuando ustedes vean una resolución, cuando ustedes quieran aplicar un criterio, como les mencioné, las jurisprudencias, que son criterios dictados por los altos tribunales de nuestro país, esos criterios que son jurisprudencias son interpretaciones que hacen los altos tribunales de nuestras leyes. Interpretaciones que al ser jurisprudencia son obligatorios. Entonces, al momento de yo
tener algún caso que necesite fundamentar mi caso o mi petición, puedo yo hacer valer una jurisprudencia. ¿Y qué es obligación del juez? Obviamente que al ser una jurisprudencia, el juez tiene que hacer caso a lo que estoy solicitando. Obviamente debe de ser congruente con la jurisprudencia a lo que estoy peticionando, pero quiero mostrarles la manera en la cual ustedes pueden buscar esos criterios y tesis, que son interpretaciones al final de cuentas del derecho. Ustedes lo que van a hacer es irse a su navegador, por ejemplo, aquí en Google, van a buscar la palabra jurisprudencia y ustedes van a ver esta página. Esas son las iniciales, SCJN, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes van a ingresar aquí y ustedes pueden buscar esas tesis o jurisprudencias por algún tema, por alguna situación que ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero buscar, no sé, yo tengo un caso, por ejemplo, yo tengo un caso en el juzgado y yo estoy viendo que el juzgado se está tardando mucho en resolverme, yo estoy viendo que el juzgado le está dando muchas vueltas a mi asunto, yo puedo buscar aquí una tesis de justicia pronta, que obviamente, ese es un principio de derecho que está basado en la Constitución. La Constitución nos dice que la justicia debe ser pronta e imparcial. Entonces, yo aquí puedo buscar con esas palabras claves justicia pronta, y aquí voy a buscar algún criterio de jurisprudencia que obviamente yo voy a poder aplicar a mi escrito o a mi petición del juez. Y obviamente al momento de que el juez yo le diga, ¿sabes qué? Quiero que me resuelvas, no va a ser lo mismo que yo le presento un escrito diciéndole, quiero que me resuelvas porque ya tiene mucho mi asunto o porque es mi derecho. Obviamente el juez no me va a hacer tanto caso ni me va a acordar favorablemente a que yo le ingrese un criterio, algo que lo obliga a él. Por ejemplo, si aquí nos vamos a estas palabritas que están aquí, ST, si ustedes buscan, se van al buscador y al momento que ustedes ingresan a esta palabra clave de justicia pronta, como les dije, esto es lo que les va a aparecer al momento de ingresar, el logo de la Suprema Corte. Si ustedes buscan aquí justicia pronta, ustedes pueden seleccionar aquí jurisprudencia y les va a arrojar puras jurisprudencias que, como les digo, esos criterios son obligatorios para los jueces, no pueden ellos no acatar los mismos. Entonces, aquí van a ver todos los criterios dictados en relación a justicia pronta. ¿Ok? Entonces, ya ustedes lo que van a hacer es buscar el que más adecue a lo que ustedes le están pidiendo al juez, o si, por ejemplo, están trabajando en un juzgado y ustedes quieren fundamentar sus resoluciones, o si son jueces y quieren, obviamente, darle más valor a sus sentencias, a sus resoluciones, ustedes van a buscar estos criterios, ¿verdad? Como les digo, esa es la manera en la que pueden buscar. Por ejemplo, si yo encuentro uno que digo, este es el que más está de acuerdo a lo que estoy pidiendo, lo único que ustedes van a hacer es que van a ingresar a darle clic para poder leerlo y ver lo que dicen lo mismo, ¿verdad? Dilación procesal. Por ejemplo, bueno, estoy buscando de justicia pronta y esto me aparece y se me hace que esto queda muy bien en lo que le voy a pedir al juez. Lo único que yo hago es abrirlo y lo que puedo hacer es copiarlo y pegarlo en mi escrito o citar los datos del criterio. Puedo decirle, mi petición se fundamenta en la jurisprudencia con número de registro tal, y obviamente el juez, al yo solicitarlo con ese fundamento, tiene esa obligación de acordarme de manera, si lo planteo bien, obviamente acordarme de manera favorable. Entonces, en cuanto a estos temas que vimos, que hacen referencia a la interpretación y aplicación de la ley, ¿tienen ustedes alguna duda de estos temas que vimos?
No, maestra. Ok. No, todo bien, gracias, maestra. Ok, bueno, entonces ya nada más, como les mencioné, Yo sí, espero maestra, que, yo tengo una duda. dígame, Maestra, yo tengo una duda. Buenas sí, noches. buenas noches. Mi duda es, al momento de querer aplicar una jurisprudencia, no sé, digamos en una demanda, se puede, no importa si la jurisprudencia no sea del estado, o sea, puede ser de cualquier otro estado. Sí se aplica, porque es de manera obligatoria para todo el país, se aplica. Ah, muy bien, Obviamente de lo que acuerdo. vamos Era a mi duda, o sea, no verificar, precisamente, sí, dígame. sí, la escucho. Sí, no, nosotros nada más lo único que vamos a Sí, no, le verificar, preguntaba yo que, sí, dígame. es que como que se corta, maestra. Bueno, no, sí, lo que mi duda era esa, que no importa que la jurisprudencia no sea precisamente de Nuevo León, puede ser de cualquier otro estado y ya poderla Ujú. aplicar en la X demanda, en lo que vayamos nosotros a realizar. Esa era mi duda. Sí, obviamente nosotros lo que vamos a ver es que aplique al caso concreto que estamos pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que quiero pedirle al juez que me resuelva rápido, pues que voy a hacer mi jurisprudencia o mi criterio enlazado a eso, ¿verdad? No voy a poner una jurisprudencia que hable de otra situación, que hable, no sé, del sobreseimiento, o que hable de la reparación del daño, o que hable de otra cosa que no tenga nada que ver. No, yo tengo que ver que esa jurisprudencia, ese criterio que voy a aplicar, obviamente esté acorde a lo que yo estoy pidiendo, a lo que estoy solicitando. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si yo voy a buscar una jurisprudencia, para a lo mejor yo tengo un cliente que le están rebajando la pensión y yo quiero pedir una jurisprudencia en decir que no deben de dejarlo sin sus medios para solventarse o que deben de dejarle la cantidad para que él pueda estar obviamente cubriendo sus necesidades, no voy a meter una jurisprudencia que sea de alimentos y que diga que es la obligación del padre cubrir todas las necesidades, porque obviamente no va a estar acorde a lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Tiene que ser, no porque solamente diga alimentos y mi demanda sea de alimentos, quiere decir ya puedo meter la jurisprudencia. No, obviamente hay que leer bien qué nos dice la jurisprudencia y lo que estamos pidiendo nosotros. Eso es lo que debe de venir acorde, ¿verdad? Maestra, disculpe. Dígame. La jurisprudencia incluye para todo efecto, inclusive para, por ejemplo, accidentes viales. Sí, hay jurisprudencias en materia de todo. Entonces, por eso les mencionaba, hay veces, me ha tocado en muchas ocasiones ya en la práctica, que, por ejemplo, en un caso, hace poco tocó, tuve un juicio, es en relativo a una custodia de una menor. Entonces, en ese asunto, se hizo un convenio donde se estableció la custodia, los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, en lugar de invalidar ese convenio, yo me fui a hacer otro juicio independiente de custodia. Entonces, esa situación al momento de que ya me admiten a mí la demanda de la custodia, la fiscal estableció que yo no debí de haber hecho un juicio de convivencia porque ya existía un juicio en donde se había llegado a un convenio fijando esa convivencia. Entonces, yo para poderle contestar a la fiscal y obviamente sostener mi postura de que tenía que hacerse un juicio aparte, tuve que buscar jurisprudencias porque a mí el código no me lo marcaba y usted puede encontrar que en las jurisprudencias puede encontrar de materia familiar, de materia mercantil, de materia de amparo, de materia laboral. O sea, hay jurisprudencias y criterios de todas las materias y de todos los temas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar las palabras claves para encontrar esa jurisprudencia o ese criterio que quiero aplicar.
¿sí? Igual Maestra, también, dígame. entonces, es aconsejable al presentar una demanda incluir una jurisprudencia de lo importante que es que quiera el cliente en ese momento. Sí, sí, porque nosotros obviamente lo que queremos hacer al momento de presentar una demanda es convencer al juez de por qué me debe de resolver o por qué mi demanda es procedente, ¿ok? Entonces, en cada demanda debemos de aplicar la jurisprudencia, en cada una de ellas. Okay. De preferencia sí, porque obviamente entre más fundamentada y más, por decir por una palabra así, más amarrada esté nuestra demanda, es más difícil que nos las pueda, en primera situación, que nos la pueda debatir la contraparte, que en esta parte sería la parte demandada. Obviamente nos puede alegar a lo mejor las cuestiones de hechos, pero pues una jurisprudencia no te la va a poder decir, está mal. Esa no, o sea, la jurisprudencia es algo obligatorio, o sea, no podemos decir, está mal dictado. Pues es que es algo que ya es ordenado y es obligatorio. Entonces, mientras más amarrada esté nuestra demanda, pues obviamente más posibilidades tenemos de obtener una sentencia a nuestro favor. Y obviamente, ¿qué es lo que va a advertir el juez? Oye, pues me presentó esta demanda, me presenta estos criterios, está bien fundamentada, pues obviamente ahí vamos a ver a quién es el que va a tener obviamente más cuestiones para que se resuelva a su favor en dado caso, ¿verdad? Pero si por otra parte nosotros le llegamos una demanda al juez sin criterios, sin fundamento, con artículos ya derogados, con leyes que no aplican, pues ¿qué nos va a decir el juez? Este abogado no sabe. Desde un momento, entonces, entre nosotros entre más busquemos y más estudiemos, y ustedes lo van a ver, las leyes cambian y a cada rato se hacen modificaciones de las leyes. Entonces, entre más preparados estemos, pues mejor. ¿Ok? Igual, también las jurisprudencias aquí ustedes van a advertir. Todavía les estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Si están viendo. Sí, maestra. También pueden hacer por palabras clave. Si ustedes tienen los datos del registro, pueden buscarlos por el registro. También hay una búsqueda que aquí nos dice por tema. Me dice la página, no responde, como que me tarde mucho. Y aquí viene, no sé si lo alcancen a ver. Dice, consulta temática constitucional, penal, administrativa, agraria, fiscal, civil. O sea, ahí vienen, a lo mejor si ustedes dicen, no, pues yo quiero ver criterios en materia laboral o quiero ver criterios en materia penal, ya ustedes se van a la consulta temática y ya les va a arrojar obviamente pues más material para que ustedes estudien y ahí vean. Pero sí, o sea, y como les digo, entre más nosotros preparemos y fundamentemos nuestra demanda, pues va a ser obviamente, con mayor razón nos van a dictar una resolución a favor de los intereses de nuestros clientes, o en dado caso, si estamos pidiendo algo. Sí, dígame. Disculpe, maestra. Por ejemplo, ahí también se puede presentar la jurisprudencia cuando, por ejemplo, hay una querella de por medio, porque, bueno, cuando yo tengo entendido que cuando hay una querella, se puede llevar muchísimo tiempo para la resolución del problema en los juzgados. Estamos hablando de materia penal, la querella. Ajá. Pues, obviamente, pues en materia penal hay mucha carga de trabajo, ¿verdad? Como también en los asuntos familiares. Pero nosotros podemos igual, hay criterios en materia penal que podemos hacer valer. Por ejemplo, si nosotros en este caso somos víctima de un delito y pusimos una querella y el Ministerio Público vemos que no está trabajando
o vemos que está tardándose mucho en hacer la investigación, en pedir la audiencia al juez, también hay medios que podemos hacer valer, que nos marca el Código Nacional de Procedimientos, que nos habla de un control judicial, que es una audiencia que se le puede pedir al juez para interrogar al fiscal porque no ha solicitado el ejercicio de la acción penal. Y obviamente ese control judicial, pues hay criterios que lo fundamentan. Aquí, de hecho, es como les digo, o sea, nosotros para poder hacer valer alguna situación en materia de derecho, tenemos muchas herramientas que podemos hacer valer. Es como les digo, si nos vamos a la ley, nuestra ley no nos dice cómo, pues nos vamos a la jurisprudencia. Si la jurisprudencia no nos dice, pues nos vamos a los principios generales de derecho, nos vamos a la Constitución. O sea, siempre hay que buscar la manera de cómo defender esa situación, ¿verdad? Obviamente, si nosotros queremos hacer que la autoridad nos escuche, pues hay que pedirlo y hay que pedirlo bien. Obviamente con nuestros fundamentos y con lo que nos puedan hacer caso, ¿verdad? Porque podemos presentar un escrito hablando y diciendo, ¿y qué nos va a decir el juez? Fundamentemelo, abogado. ¿Y eso en qué artículo lo fundamenta? O díganme los artículos en los cuales basa su petición. ¿Ok? Entonces, hay que estar siempre... O sea, tenemos que hacer uso de los recursos legales que estén fundamentados. Okay. Sí, o sea, siempre va a haber, nosotros siempre vamos a tener la manera de cómo ejercitar nuestro derecho. Nada más es buscarle por dónde, ¿verdad? Entonces, sea por esto que tal vez muchas demandas o juicios, no sé, se arma mal la carpeta de investigación, a eso se debe y luego ya pues no procedió. Pues es que puede ser por muchas, es como ahorita veíamos, como nosotros sabemos, la materia de derecho no es una ciencia exacta. No, sabemos que el mismo procedimiento no siempre nos va a dar el mismo resultado, es como les decía ahorita, o sea, puede ser un homicidio, pero un homicidio no es igual a otro homicidio, no son las mismas circunstancias, no es el mismo, puede ser que un homicidio, no sé, tengamos un homicidio de una persona que mató a otra, pero se llevó un juicio, él sí pudo hacer el pago de la reparación del daño, y todo pues se llega a una sentencia condenatoria y a una reparación del daño a la parte ofendida, ok. Y hay otros casos en los cuales a lo mejor el homicida no era de aquí, no tenía bienes, no se pudo hacer la reparación del daño, a lo mejor la víctima era una persona que nadie conocía, no tenemos sus familiares, o sea, es como les digo, puede ser la misma situación, pero pueden ser muchas causas diversas, o sea, cada situación tiene sus pros y sus contras. Y obviamente hay casos en los cuales puede ser a lo mejor un mismo robo. Hay casos que ha pasado en que hay dos personas que llegan detenidos por el mismo asunto y a lo mejor uno sale en un mes y el otro se avienta 3 años o se avienta 5 años. ¿Por qué? A lo mejor no tuvo una buena defensa, a lo mejor nunca quiso llegar a un arreglo, o a lo mejor, etcétera. O sea, son muchas cosas que influyen en un procedimiento. Que el fiscal haga bien su trabajo, que se contrate un buen abogado, un buen defensor, que el defensor a lo mejor haga presión y esté solicitando rápido que se dicte sentencia, que no es, o sea, influye mucho en quiénes son los que van a intervenir. Como les digo, hay fiscales que son muy buenos, hay fiscales que no tanto y hay fiscales muy malos. Entonces, así como también hay defensores muy buenos que son súper dedicados, hay otros defensores que no, o sea, hay de todo y al final de cuentas, pues por eso es que a veces vemos situaciones de que pues un asunto no se amarró bien y llegó al dictado de la sentencia y pues el juez dictó absolutoria porque no había pruebas o las pruebas estaban mal recabadas, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que influyen.
al momento de llevarse a cabo un procedimiento ante el juez. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues ya con esto abarcamos los temas de esta semana. Y como les digo, quedo ahí a la espera de sus dudas respecto a cómo se organizaron con lo del trabajo. Si tienen alguna otra duda de los trabajos en equipo y los envíos, pues me mandan mensaje y ya yo les estaré contestando ahí a la brevedad. ¿Ok? Y en cuanto a la compañera que le acaban de agregar al aula, como le digo, usted cuando tenga sus actividades y ya nada más me manda un mensaje para habilitarle ahí los envíos. ¿Ok? Sí, ahorita yo le mando mensaje por la plataforma. Ok, bueno, entonces ya sería todo de mi parte. Nos vemos y ahí queda la orden para cualquier